Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast, información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy vamos a analizar lo que está ocurriendo, el contexto de lo que va a ser la campaña agrícola 2024-2025, cómo afectan los distintos escenarios para la Argentina, uno de los principales productores de granos del planeta. Hablaremos con Sebastián Salvaro, analista del mercado de granos, sobre cómo impacta la economía de Estados Unidos en este contexto y también, por supuesto, la situación climática con la espera de sequías en Sudamérica, principalmente en Brasil y también en nuestro país. Y por supuesto hablaremos de cómo está afectando al mercado de granos la fuerte demanda de dos de los principales jugadores más importantes del mundo, como la China y la India. Estás escuchando AgroPodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Desde NERA te ayudamos a potenciar tus agrofinanzas de forma personalizada. Somos un ecosistema digital con múltiples bancos y opciones de pago y financiamiento. Con toda la información que necesitas para tomar las mejores decisiones financieras. Siempre a tu manera. NERA, el agro a tu manera. Estamos en comunicación con Sebastián Salvaro, analista granario, emprendedor, empresario, director de Simpleza Consulting. Hola Darío, un placer, la verdad que entusiasmado de estar acá compartiendo este espacio con vos. Bueno, ¿cómo estás viendo las perspectivas para la campaña agrícola 24-25 en materia productiva primero? Después te voy a preguntar por los precios. Bueno, en líneas generales te diría que de afuera para adentro el clima sigue dando que hablar, ¿no? Como te diría que los últimos 3/4 campañas que el clima fue determinante a los Exceles, ¿no? Hacíamos un Excel y de repente parecía que se iban a cumplir y el clima pasaba factura. Y digo esto porque concretamente hemisferio norte no tuvo, si querés, la campaña de fina que esperaba tener, de la mano de Francia, de Alemania, todos los países, si querés, más fuertes de la Unión Europea no tuvieron el saldo productivo que querían tener. Algo parecido le pasó a Mar Negro con heladas después de momentos fundamentalmente en Rusia, algo pegando en Ucrania, y eso recortó algo las producciones. Y si bien Estados Unidos con lo que sería soja maíz venía o viene hasta aquí en la última en lo que sería el carry o el comienzo para nosotros de la campaña 24-25 venía muy bien, ahora aparecen los huracanes y aparecen las lluvias en plena cosecha, ¿no? Que correlaciona también con una falta de lluvia en Sudamérica de la mano de Brasil y Argentina, fundamentalmente. Argentina ya pegándole en algunas zonas al trigo y a la cebada y generando un signo de pregunta lo que va a ser la gruesa, sobre todo pensando en los maíces tempranos, que eran a lo que más se apuntaba tecnológicamente para ver si se podía saltar el problema fuerte que tuvimos en la campaña pasada, que es la chicharrita. Así que te diría que la volatilidad que se está viviendo ahora, metiéndome en 2 segundos en precio, tiene, desde mi punto de vista, un aliciente mucho más fuerte climático que el resto de las variables, que hay un montón de otras variables que también están impactando en los precios. O sea que el fundamento principal del mercado hoy es el climático, no hay otro. Desde mi punto de vista, sí. Hay otros que también correlacionan y convergen a impactar en precios, que están relacionados a, si querés, uno cuando mira mercados, precios, mirás una cara de la moneda o la otra. La cara de la moneda que veníamos viviendo es un año donde la oferta le ganaba a la demanda, los Excel cerraban perfectos y hablábamos de un Estados Unidos con 385 millones de toneladas de producción de maíz, que era récord, que recupera stocks, etcétera. Lo mismo, casi 30 millones de toneladas más de producción de soja, juntando Estados Unidos y Sudamérica. Con lo cual, el Excel te marcaba que iba, y de repente el clima empieza a dar que hablar, ¿no?
Entonces la tendencia, si querés, ha sido bajista, pero desde el mes de agosto a la fecha empezás a tener una volatilidad en el mercado que se amplía, que volatilidad, si se quiere, está muy correlacionado a nivel de riesgo, de precio, y lo que te está ocurriendo es que obviamente ha sido a favor porque la cara de la moneda que venías leyendo era toda bajista, más producción, los fondos vendidos, tasas de interés altas, y ahora es como que pareciera como un ciclo, ¿no? La otra cara de la moneda es, te recortaron las tasas de interés, los fondos que estaban muy vendidos en todos los productos empezaron a recortar posiciones por la tasa de interés, pero sobre todo porque tenían posiciones que se vencían. Es un tecnicismo del mercado ese, pero en definitiva cuando uno está vendido o comprado, supongamos, contra la posición noviembre, en octubre tenemos que tomar una decisión como fondo, porque no queremos el delivery de la mercadería. Entonces tenemos que, para salir de esa posición, si estamos comprados tenemos que vender y si estamos vendidos tenemos que comprar. En este caso puntual, estaban muy vendidos, tuvieron que recomprar, pero además fueron a buscar otro refugio porque también tenías oportunidades de tasa que no tenías 3 años atrás. ¿Y qué refugio fueron a buscar además de los granos, esos fondos? Bueno, en principio se vio que sí, se siguió volcando mucho a bonos del Tesoro americano. También, si querés, el caballito de batalla de los últimos 60 días ha sido el oro. Claro, el oro, sí, te lo iba a decir. Impresionante lo que ha pasado con el oro. Y si querés, con una capitalización mucho más chica de mercado y demás, algo también fue a criptomonedas, ¿no? No es lo que explica la salida de fondos en el mercado de grano, ¿no? Pero hubo también de eso. De hecho, perdón que te interrumpa, ¿juega mucho la criptomoneda en el capital, digamos, financiero del mercado de granos o no? No lo tengo medido, pero me arriesgo a decirte sin el dato de que no tienen un impacto tan grande porque la capitalización de ese mercado todavía es pequeña respecto de todo el resto, ¿no? Si bien ha venido creciendo y demás, no es lo mismo que la capitalización que tiene la operatoria de oro o la operatoria de, no sé, acciones o un índice en Estados Unidos. Que claro. Ese es otro lugar donde sí fueron los fondos, que si vos ves todos los índices bursátiles de Estados Unidos, todos fueron creciendo. También en estos últimos 30 a 40 días. Con lo cual, donde fue un poco a todos esos lugares. ¿Cuál es la duda que tienen los fondos? ¿Qué va a pasar con este recorte de tasas de interés en términos de si va a generar, como en el pasado cercano, una presión inflacionaria en el mundo o no? Se cree que no, porque es una baja de interés sin inyección monetaria, o sea, no tenés una política monetaria expansiva como fue la que se aplicó para salir de la pandemia en el COVID o el 2008. Claro. ¿No? Es una política monetaria en principio, solo de tasa de interés, con una restricción en la emisión monetaria y todavía en unas dudas si va a ir a inflación. Si va a inflación, es positivo para los precios de los commodities porque es un refugio. Entonces todos los fondos dicen, bueno, no gano mucho en bono del Tesoro americano, por lo menos me refugio de inflación, posicionándome en algún commodity, como puede ser soja, maíz o cualquier otro grano. No digo trigo, porque cuando haces el análisis de la posición de los fondos en trigo, tuviste un tiempo demasiado largo siempre en una posición vendida. Sí, y si hay inflación en Estados Unidos, también esto hace que suban todos los productos que están valuados en dólares, en este caso las commodities, la soja, el trigo, el maíz, por una cuestión lógica, pues se desvaloriza el dólar. Totalmente. Obviamente impacta en todo esto y también hay que sumarle otro tema al capítulo inflación mundial, que es los estímulos que está metiendo China para tratar de pegar un salto significativo en el crecimiento que hace un tiempo que no lo hace. Claro. Y esos incentivos tienen que ver también volvés a hablar de baja de tasa, ahí sí hubo inyección de capital o política monetaria expansiva. También tuviste como estímulo en la economía de China, por ahí pasó medio de largo, algunos acordaron, otros no, pero tuviste una crisis inmobiliaria fuerte en China. Bueno, ahora se está revirtiendo y están inyectando a que todo el ciudadano chino pueda rehacerse de todas las viviendas que quedaron sin habitar producto de la crisis inmobiliaria de hace 2 años atrás. Como que está muy enfocado este país en poder crecer arriba del 6%. Es todo te llevaría todo el podcast a hablar de esto, pero
es toda una conversación que tenés de qué impacto tiene China creciendo debajo o por arriba de 6 puntos, ¿no? Y claramente la preocupación del gobierno chino es, tengo que estar arriba de 6 puntos sí o sí, ¿no? Claro, es interesante porque China es la principal aspiradora de commodities del mundo. O sea, si crece es una cosa y si no crece es otra. ¿Eso es clave o no? Sí, totalmente. De hecho, cuando vos haces la ponderación de las proyecciones de crecimiento mundial que hace Fondo Monetario junto con Banco Mundial, que creo que el 99% de los analistas nos agarramos de esas estimaciones, vos decís cómo crece el mundo, pero en realidad enseguida lo que haces es disgregar y empezás a ver qué es lo que está pasando con la economía americana y con la economía china. En tercer lugar aparece la japonesa y la alemana, pero en definitiva está muy pendiente de qué es lo que está pasando ahí. También la economía india, ¿no? Que no la nombré, Claro. que es un capítulo aparte porque entra en el mercado de granos este año en particular porque arrancó un segundo trimestre del año comprando aceites en general muy fuerte y en este tercer trimestre que estamos cerrando, viviendo, lo que termina haciendo es poniendo intra-India un montón de, si querés, frenos impositivos, una especie de impuestos fuertes en distintos estados, y eso generó también una destrucción de los precios relativos internos de India. Es otro gran capítulo, pero que lo que tenemos que ver ahí es que está absorbiendo aceite, que es el dato positivo. Ahora, Seba, todo este escenario que comentás, los distintos factores internacionales que están incidiendo en el mercado de granos, ¿cómo impactaría en los precios? ¿Qué pronóstico se puede hacer? Obviamente es futurología, pero bueno, para tener una estimación de lo que puede llegar a ser los valores de los principales granos que produce la Argentina de acá a la campaña 24-25 y qué puede esperar el productor para esta campaña que viene. Mira, te diría que dividámoslo así, trigo, cebada por un lado y la gruesa por el otro. Lo que es trigo, cebada, vamos a tener cierta estacionalidad de cosecha, que por ahí no la habíamos tenido tanto en Argentina en las últimas 3 campañas también, fundamentalmente porque siempre tuvimos un riesgo de cambio de reglas de juego, entonces en algún momento el productor estuvo muy avanzado en la comercialización, eso pasó el año pasado, ¿no? De repente van a subir las retenciones, se hablaba, entonces el productor argentino lo que hacía era comercializar mucho más rápido que el promedio de los últimos años y entonces no tenías tanta estacionalidad. Este año vas a entrar con muy poca venta de fina y me parece que la estacionalidad local la vamos a vivir, pero el factor positivo para aquellos productores que financieramente puedan, no sé, entre marzo y julio del año que viene, va a ser interesante porque los datos que ya estamos recabando de lo que sería la siembra 25-26 de invierno del hemisferio norte está siendo con datos poco favorables para el nivel productivo. Entonces, aquellos que quieran pasar trigo me parece que potencialmente pueda llegar a ser una buena estrategia, siempre con alguna cobertura, como siempre nos gusta decir a los asesores, que cuando decimos buena cobertura, decir, bueno, toma una cobertura de cosecha, comprando un put o haciendo algún sintético para no quedar tan abajo de precios, y tener mercadería para poder irnos después de la cosecha, julio-agosto, como una idea de mejora de precio, ¿no? Seba, perdón que te interrumpa, haciendo un paréntesis ahí, ¿crees que está utilizando el productor las herramientas de los mercados de futuro? Recién mencionás una cobertura de precios. ¿Está usando eso cada vez con mayor dinamismo o todavía sigue muy, muy bajo el modo de uso por parte de los productores de estas herramientas que brindan los mercados de futuros? Mira, creció muy fuerte, te diría que hasta el 2022, que si no te estoy diciendo, espero no estar equivocado con el dato que te voy a dar, pero se operaron alrededor de 50 millones de toneladas. Ah, bien. Si no fue el 2022, me entra la duda de si es el 22 o el 21, pero a partir de ahí, con todas las intervenciones que tuviste del dólar soja, etcétera, etcétera, lo que te terminó sucediendo es que es cierto que bajó la operatoria de parte del productor, ¿no? Sigue siendo un arbitraje para la copia, para la exportación, para la industria. En algunos productos tenés mucho más operatoria que en otros, generalmente soja el gran ganador, pero no se está usando como a todos nos gustaría que se utilice, ¿no? Es una herramienta que siempre está disponible, pero siempre por algún factor no termina de despegar y decir, bueno, si tenemos 130 millones de toneladas o 140 millones de toneladas de producción de los principales cultivos, no sé, apuntemos a hacer 100. Bueno,
Yo creo que el mercado apunta, el Matt Barrofex apunta a que eso suceda, pero por algunos factores, muchos culturales y muchos, no sé a veces cómo explicarlo, no se utiliza en la cuantía que estaría bueno que se use. Uh-huh. Bueno, y ahora contanos tu análisis respecto de los precios de la gruesa, ya hablamos un poquito de la fina. De la gruesa te diría que resumiendo trigo soja fundamentalmente, de la gruesa maíz soja, tenés como una lectura que es el bloque fuerte del mercado. Cuando uno hace el fundamento, ¿qué dice? Más maíz, más soja. Demanda, en el mejor de los casos, igual que el año pasado. O sea que todos los países que producen maíz o soja recuperan stocks. Y es verdad, todos los países que producen estos granos van a recuperar stocks, ¿sí? Más stock, el espejo es más stock, menos precio, ¿sí? En el medio tenemos esta volatilidad que hablábamos al principio. La tendencia fue muy bajista, o fue bajista hasta este momento, a los niveles de que el productor americano, el productor brasileño y el productor argentino no vendían, ¿sí? Hoy estamos teniendo esta volatilidad, ¿no? Esta volatilidad producto de lo que nombramos al principio, algo de faltante de lluvia en Sudamérica, algo de lluvia en Estados Unidos para cosecha, etcétera, y esa volatilidad lo que está así generando, no tengo el dato porque es muy coyuntura, pero sí está generando que haya algo más de comercialización. El real brasilero también se devaluó y eso también generó tenía baja de precio pero más competitividad por devaluación para el productor brasileño, y eso hizo que el productor venda un poquito más. Entonces, ¿qué quiero contestarte con esto? La tendencia fue muy bajista, pero pareciera que el mercado había tomado todos los factores bajistas que había y el orden del piso era la soja mayo 2.90, el maíz de la campaña que viene, traídos a Argentina, ¿no? $290 de soja fue como un piso, 2.80, y a partir de ahí el productor, como no hizo nada, había que mostrarle un incentivo que era más precio. Hay $300, hay que ver qué es lo que termina pasando. A mí me da la sensación que todavía no va a terminar de tomar grandes decisiones el productor, porque, de nuevo, falta que llueva. Yo creo que $300 con buenas lluvias el productor tal vez comercializaría un poquito más. $300 sin lluvia te dice que estos precios no sirven para nada porque pones en el Excel rendimientos de grano muy por debajo, ¿no? Entonces, fue una tendencia bajista. Hoy me parece que está lateralizando en estos valores producto del comportamiento de venta del productor, de todo el mundo. Y ahora lo que vas a jugar va a ser volatilidad que conecta con lo primero que hablábamos al inicio, con el clima. O sea, ya las variables exógenas que son tasa de interés, crecimiento del mundo, etcétera, están tomadas, ¿sí? Ahora parecería que el clima es al que le toca hablar en este recorrido de inicio de siembra. Fundamentalmente te diría que en Sudamérica y de la mano de Brasil en particular, porque todos estamos infiriendo de que, por ejemplo, en el caso puntual de soja, vas a 1.400.000 hectáreas más en Brasil, y las primeras estimaciones fueron de 168 millones de toneladas, casi 170 millones de toneladas de producción, que perdón para el que no sigue los números en detalle, pero es récord histórico y es un montón. Es más hectáreas y más rinde. Vas a ser largamente el principal productor de soja del mundo. Por lejos, claro, ¿no? Por lejos. Una batalla que ya en las últimas campañas ya se lo ganó a Estados Unidos. Claro. Y que obviamente ahí siempre está la pregunta de cuánto tenemos que copiar Chicago, si a América del Sur o Sudamérica. No es más importante, claro. Eso es más importante en volumen. Pero bueno, por ahora sigue siendo el reflejo, las primas siguen siendo siempre sobre Chicago. ¿Y crees que eso puede cambiar en algún momento? Porque la producción de Sudamérica es bastante superior a Estados Unidos. Sí. Me parece que todavía no. Me parece que le falta un recorrido grande, y el día que se suceda tal vez vemos estas concentraciones de los mercados que hemos vivido, ¿no? O sea, hoy hablamos del CME, pero antes hablábamos del Chicago Board Trade, o antes, y todo se fue como fusionando a hacerse más grande. Entonces, si acá te haces muy grande, a lo mejor Matt Barrofex compra CME, ¿no? O a la inversa, ¿no? Me parece más a la inversa por la magnitud. Claro. Pero te terminan pasando esas grandes fusiones, y si eso pasa, estoy delirando un poco filosofando, pero digo, si eso pasa,
vas a seguir mirando Chicago y no vas a mirar tanto acá, digamos, en definitiva. Pasa un poco eso. Por eso hay mucha operatoria en espejo, ¿no? Acá también tenés la operatoria de qué es lo que pasa en Chicago, pero reflejado en la plataforma de Matt Barrofer. Claro. Seba, te agradecemos esta charla con Agropodcast. La seguimos en cualquier momento. Un placer y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Ahí pasaba Sebastián Salvaro, analista del mercado de granos. Llegamos al final de Agropodcast, les agradecemos que nos hayan escuchado y los esperamos la semana próxima para disfrutar de un nuevo episodio. Que la pasen muy bien. Chao. Escuchaste Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.